Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello, ya vimos los primeros cuatro, que este sello no desata ningún juicio, ninguna ira, no desata ningún mal sobre los moradores de la tierra. Lo que ve Juan debajo del altar son almas. Dice en el verso 9, cuando este se abrió, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La pregunta es cómo y por qué habían sido muertos. La respuesta está en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, y noten ustedes que Juan dice: vi las almas. Quiere decir que las almas se pueden ver. En el plano espiritual se pueden ver. Vi las almas de los decapitados. ¿Cómo murieron? Decapitados. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La iglesia no estará presente durante la tribulación ni durante la gran tribulación. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que estos hombres santos murieron? Fueron decapitados en el tiempo del anticristo. Sencillo. Fueron cristianos que se quedaron. Y estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 24, donde dice que hay que velar porque no sabemos la hora en que ha de venir nuestro Señor. Y en el libro de Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, también vimos que debemos estar preparados porque no sabemos a qué hora aparecerá el esposo. Estas almas de estos hombres fueron los que se abstuvieron. No dice la palabra adorar a la bestia, no adorar a la imagen de la bestia, ni tampoco recibir su marca. Y dice la palabra que guardaron el testimonio, la palabra del testimonio y la fe hasta el fin. Que habrá cristianos que sí entregarán su vida por causa del testimonio de la palabra del testimonio. Pero usted no quiere quedarse en la gran tribulación. Y no tendría, hermano, ¿por qué? Porque si estamos preparados y nos estamos, hermanos, santificando, como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor, entonces realmente usted va a viajar y va a gozar de las bodas del Cordero. Estos cristianos no estarán en las bodas del Cordero, entrarán al milenio de Cristo. Al milenio. O sea, ellos van a resucitar hasta el tiempo del milenio. Y van a reinar con Cristo 1000 años. De allí en adelante ellos estarán, hermanos, con Cristo Jesús. Su resurrección es hasta después de la guerra de Armagedón, en la entrada del milenio. Y ahí, hermanos, son los últimos que resucitan en Cristo Jesús. Después del capítulo 20, ya no hay más resurrección de los santos en Cristo. Lo que hay es resurrección de los muertos que entregarán el mar, la muerte y el Hades para ser juzgados según sus obras. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice la palabra en el versículo 4, lo vamos a volver a leer. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, quiere decir que se quedaron en el rapto, porque estaban en el tiempo de la bestia, estaban en el tiempo del gobierno del anticristo.
ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No van a resucitar, van a resucitar hasta el tiempo del milenio, porque entregaron sus vidas creyéndole a Cristo, siendo fieles hasta la muerte. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y aquí dice que ellos reinaron, y cuando habla de la palabra reino, es que ellos recibieron la corona de la vida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo dice: yo ya sé que mi partida, mi muerte, o entregar mi vida como sacrificio a Dios, como ofrenda, como libación en su altar, está cerca. Pero yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Fue decapitado, mi amado hermano. No es algo parecido, hermano, a lo que estos cristianos van a padecer. Pero Pablo dice en el versículo 7: he peleado la batalla, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciendo: van a resucitar todos aquellos que entregaron su vida como mártires, un testigo fiel hasta la muerte, ¿sí o no? Pablo es un ejemplo, Juan el Bautista es un ejemplo, los apóstoles es un ejemplo, Esteban es un ejemplo. Estas almas que resucitan hasta el tiempo del milenio, entonces sí están recibiendo y alcanzando la salvación, la vida eterna, porque ellos entregaron su vida, ellos se guardaron, se abstuvieron, y entonces el Señor le da la vida eterna. Ahora vamos al verso 10. Ya vimos quiénes son estos, ya vimos por qué murieron, cómo murieron, cuándo van a resucitar, de qué se van a perder, del amor del Cordero, pero entrarán al milenio con Cristo Jesús. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus siervos, porque también habían de morir o de ser muertos como ellos. Dice que todavía ellos estaban esperando, porque no eran los únicos, faltaban todavía más. Una gran cantidad de cristianos van a quedarse en la tribulación. Qué triste, ¿no? Por eso es que la Biblia lo describe, para que usted y yo nos apercibamos, para que no dejemos de estar orando, para que no dejemos de estar velando, para que no dejemos, hermanos, de congregarnos, para que siempre sigamos haciendo las buenas obras, para que nos mantengamos haciendo la voluntad del Padre. A mí me llama la atención que dice que se le dieron vestiduras blancas. Hasta ese momento se le dieron vestiduras blancas. La iglesia es la única que se puede vestir de vestiduras blancas, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 19, verso 7 al verso 8. Dice: y gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, que han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado. Cuando habla de la esposa, ¿de quién está hablando? La iglesia. Diga: yo soy la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? Lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis amados hermanos, esto indica que la iglesia es la única que se podía vestir de lino limpio, lino fino, limpio y resplandeciente, que son vestiduras blancas. Y a esto, hasta ese entonces, mis amados hermanos, se le entregan sus vestiduras blancas. ¿Por qué no tenían vestiduras blancas? ¿Y qué tipo de vestiduras tenían? ¿Por qué no se fueron en el rapto? La pregunta es esa. Zacarías capítulo 3,
Vamos a leer algo ahí. ¿Lo tienen? Vamos a ver por qué no tienen vestidura blanca y qué tipo de vestiduras tenían. Gloria al Señor. Me mostró el sumo sacerdote Josué. Todo sumo sacerdote tiene que estar en santidad, ¿sí o no? Ellos llevaban una placa en su frente y vimos que ese es un sello. Kadosh le Hashem. ¿Qué significa? Apartado, santificado para Jehová. Entonces todo sumo sacerdote como este que está mencionando Zacarías, que se lo muestra en una visión, porque lo que él está viendo es una visión, dice que vio, le mostró al sumo sacerdote, ese que tenía vestiduras santas para ministrar, ese que había sido puesto como mediador, así como Aarón fue mediador, gloria al Señor, porque esto es lo que son los sacerdotes. Ellos hacen conexión entre el pueblo y Dios, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. La pregunta es ¿por qué le está acusando? Si es un sumo sacerdote, si es un siervo de Dios, si es un hombre santo, apartado para Jehová, ¿por qué está para acusarle? Le voy a explicar. Satanás no acusa a alguien si no sabe, si no tiene. Oiga, si no tiene un ayo de donde agarrarse. Él nunca te va a acusar a ti mientras tú te mantengas en santidad. Pero cuando tú empieces a fallar y a hacer lo malo ante los ojos de Dios, sabiendo lo que está escrito en la palabra, ¿qué dice la Biblia en Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ahí donde Satanás empieza a acusarte. Es ahí donde él empieza a señalarte. Porque dice, míralo, sabe hacer lo bueno y no lo hace. Míralo, se sabe la Biblia y no la practica. Míralo, va a la iglesia, pero la iglesia no está en él. ¿Usted cree que Satanás, hermano, pierde su tiempo? Él aprovecha el tiempo en todo. Él está ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice que estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora vamos a ver por qué es que le estaba acusando. Verso 2. Y le dijo, y dijo Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido ¿de qué? Vestiduras viles. ¿Y qué significa la palabra vileza? Una persona vil es una persona que tiene malas obras, obras que no son justas. ¿Y qué significa la palabra lino, fino, limpio y resplandeciente? Que es las obras justas de los santos. Amén. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 19. Amén. Versos 7 y 8. Donde dice, porque el lino limpio, fino y resplandeciente, las obras justas de los santos, las vestiduras de Cristo. Pero ¿de qué estaba vestido Josué, el sumo sacerdote? De vestiduras viles. Quiere decir que sus obras no eran justas delante de Dios. No eran justas. Quiere decir que él era un sacerdote ministrando de una manera indigna. Y mucha gente que ministra de manera indigna se va a quedar por eso, hermano. Mucha gente que toma privilegio de manera indigna se va a quedar por eso. Mucha gente que toma la Santa Cena de manera indigna se va a quedar por eso. Mucha gente, hermano, que tiene privilegio y sabe que no es digno y aún así no se acerca y dice, pastor, permítame decirle que yo no estoy apto, ponga a otra persona. Estar ministrando, Dios te llamó a ti como sacerdote, sí. Dice que somos reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10. Y nos hizo. ¿Qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Qué es usted? Sacerdote. ¿Y cómo usted tiene que estar vestido de lino, fino, limpio y resplandeciente? Que significa que son las obras justas de los santos. Porque si usted, siendo sacerdote del Señor, del Dios Altísimo, está vestido de vestiduras viles, ¿a quién va a tener usted a su derecha señalándote? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mi amado hermano? Entonces miren lo que dice el versículo 5, el capítulo 5:10 de Apocalipsis 5. Amén, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y qué más, y reinaremos con
sobre la tierra. Segunda de Pedrito, capítulo 2, verso 9. Vosotros sois linaje real. Wow, diga conmigo, real sacerdocio. Quedémonos ahí. La laminita que tenían los sumos sacerdotes en la frente, esa lámina que tenía esa escritura grabada que decía, ¿qué decía? Kadosh le Hashem, estaba atada a su cabeza por unos cordones de azul cielo. El azul cielo significa realeza. Entonces por eso es que dice que somos real sacerdocio, porque no somos sacerdotes de un Dios pagano, porque no somos sacerdotes de una religión más, no somos sacerdotes puestos por los hombres, somos sacerdocio escogido por Cristo mismo, sacerdote escogido por Dios mismo, mi amado hermano, de la realeza. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y dice la palabra, gloria al Señor, y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado. ¿Qué representan esas vestiduras viles? El pecado, vileza. Una persona vil es una persona pecadora, una persona impía, inicua, una persona inmunda, una persona desobediente, rebelde, sin disciplina, mi amado hermano, sin prudencia, sin mesura alguna, sin mansedumbre, sin templanza, y un hombre dado a la ira. Es increíble, hermano, hablar de la palabra vil es hablar del mismo carácter de Satanás. Y entonces dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de ¿qué? De gala. ¿Y cuándo es que uno se viste de ropa de gala, mi amado hermano? Ropa de gala. Cuando hay una boda. Quiere decir que estos que están en el capítulo 6, en el versículo, en el quinto sello, cuando leímos, hermano, no subieron, no están en la boda del Cordero, no gozaron del rapto de la iglesia, porque no estaban vestidos de ¿qué? De ropa de gala. Hay que pensar, mi amado hermano, de que ya la Biblia nos está anticipando que habrá gente que cuando Cristo venga no estará vestido de ropa de gala. ¿Cómo tiene que estar usted, hermano? Vestido de ropa de gala. ¿Y cuáles son las ropas de gala? Lino, fino, limpio y resplandeciente.